esta tarde uno de los videos que es de números racionales. Los números racionales son aquellos que pueden escribirse como el cociente entre dos números enteros y se pueden mostrar como fracciones o como expresiones decimales que se obtienen al hacer la división entre A y B. Entonces, lo que dice el PowerPoint es que tenemos esta fracción, esto se llama numerador y esto es el denominador. Para que haya la fracción, el denominador tiene que ser distinto de 0. Ahora, dice también el PowerPoint que tenemos distintas formas de expresar. Lo podemos expresar a estos números racionales, lo podemos expresar como fracción, también lo podemos expresar como expresiones decimales. Esto también forma parte del conjunto de los números racionales. También hay otras expresiones que se llaman expresiones periódicas, también forman parte de los números racionales. Esta es una expresión periódica pura y esta sería una expresión periódica mixta que luego vamos a estudiar. Pero sí lo que tenemos que saber es que los números racionales lo podemos expresar como fracciones, en donde tenemos el numerador, el denominador y expresiones decimales o expresiones periódicas. Todos forman parte del conjunto de los números racionales. También tenemos que saber es cómo podemos expresar estos números racionales en la recta numérica. Nosotros sabemos que una recta numérica acá tenemos la recta numérica. Si yo quisiera expresar, por ejemplo, esta fracción en la recta numérica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A la unidad la voy a dividir en 3 partes. Y para poder representar esta fracción en la recta numérica, voy a tomar 2 unidades. Empezando del 0, 1, 2 unidades. Y allí quedaría representado este número en la recta numérica. Supongamos que yo tendría que expresar otra fracción, 5 tercios. La unidad la dividimos en 3 partes, como hicimos acá, pero en este caso lo que voy a hacer es contar 5. 1, 2, 3, 4, 5, y en este punto quedaría representada la fracción 5 tercios. Ahora, ¿qué pasa si yo tendría que representar, por ejemplo, menos 2 tercios? Entonces, vamos al campo de los números negativos, dividimos la unidad en 3 partes y, como dice menos 2 tercios, vamos a desplazarnos 2 lugares hasta llegar al 2 y acá tenemos menos 2 tercios. Esta es la forma de representar una fracción en la recta numérica. Supongamos que acá tenemos otra recta numérica y yo quiero representar, por ejemplo, el número 3/5. Para representar el número 3/5 en la recta numérica, a la unidad la tengo que dividir en 5 partes. Y vamos a desplazarnos a partir del 0 3 lugares. 1, 2, 3. En este punto queda representada la fracción 3/5. Si yo quisiera representar, por ejemplo, menos 1/4, entonces
la unidad, como el número es negativo, la voy a dividir en 4 partes. O sea, hacia la izquierda del 0 dividimos la unidad en 4 partes. Me desplazo a partir del 0 un lugar hacia la izquierda y en este punto quedaría representada la fracción menos un cuarto. Esto es con respecto a representar un número racional en la recta numérica. Pasamos al otro tema, que es equivalencias. Vamos, equivalencias. Equivalencias de fracciones. Equivalencia. Dice el PowerPoint que son fracciones equivalentes las que pueden representar un mismo número racional. Esto se logra amplificando o simplificando el numerador y el denominador. Cuando nosotros tenemos una fracción y queremos buscar una fracción equivalente, lo podemos hacer amplificando. ¿Qué significa esto? Si yo quiero obtener una fracción equivalente a esta, lo que puedo hacer es amplificar. ¿Y en qué consiste amplificar? Multiplicar numerador y denominador por un mismo número. Si yo multiplico el numerador por 2 y el denominador por 2, obtendría la siguiente fracción. Esta fracción es equivalente a esta. Si quisiera obtener otra fracción, multiplicaría por otro número, por ejemplo, por 3. Numerador y denominador, entonces 2 por 3 es 6, 3 por 3 9, y esta nueva fracción es equivalente a la dada. También se puede obtener fracciones equivalentes no solamente amplificando, sino, como dice el PowerPoint, simplificando. ¿Cómo se obtiene o cómo se hace para simplificar? Lo que tenemos que hacer en ese caso, si yo tengo la fracción 15/20, para obtener una fracción equivalente, tengo que dividir numerador y denominador por el mismo número. Divido en 5, por ejemplo, siempre por el mismo número. 15 dividido 5, 3, 20 dividido 5, 4. Y allí obtenemos esta fracción 3/4 es equivalente a esta fracción. Ahora, una cosa muy importante de esto es que siempre, para poder lograr fracciones equivalentes, lo puedo hacer amplificando o simplificando. Cuando simplifico, tengo que dividir numerador y denominador por el mismo número. Y esta fracción que se obtiene, esta última, es una fracción irreducible. Esta es una fracción irreducible. Quiere decir que yo ya no puedo simplificarla más. 3/4 es una fracción irreducible. Ahora, ¿cómo podemos hacer para comparar fracciones? Muchas veces también, otro de los puntos que tenemos que ver es comparar fracciones. Comparar fracciones. Es muy común que a nosotros nos pidan comparar, por ejemplo, como decía el PowerPoint, 2/3 que tenía que comparar con la fracción 5/7. ¿Cómo puedo hacer para comparar esta fracción? ¿Cuál es mayor o cuál es menor? Si yo tengo que comparar estas dos fracciones, lo puedo hacer de varias maneras. Una de ellas es buscando que ambas fracciones tengan el mismo denominador. Por ejemplo,
O sea, buscar fracciones equivalentes. Si yo multiplico este denominador por 7, para buscar una fracción equivalente tengo que multiplicar, ¿se acuerda lo que vimos? Cuando amplificamos numerador y denominador por el mismo número. De la misma manera, esta fracción, 5 séptimos, para que tenga el mismo denominador, lo vamos a multiplicar por 3. Entonces obtenemos lo siguiente, menos 2 por 7, 14, 21, acá tenemos 15, 7 por 3, 21. Como tienen el mismo denominador, entonces para comparar cuál de estas dos fracciones es mayor, nosotros sabemos que esta fracción es mayor, menos 14 21 es mayor que menos 15. Algunos se preguntarán ¿por qué? Si nosotros tenemos en la recta numérica, supongamos, acá tendremos el 14, 21 y acá tenemos el menos 15, 21. En la recta numérica, cuando estamos en el campo de los números negativos, el número que está a la derecha es mayor del número que está a la izquierda. Entonces, menos 14 21 es mayor que menos 15 21. Entonces, una forma de comparar dos fracciones, o sea, cuál es mayor, es buscar fracciones equivalentes amplificando, y de esa manera, al tener el mismo denominador, podemos comparar y saber qué fracción es mayor que otra. Una forma práctica de comparar dos fracciones, cuál es mayor, sería multiplicar 6 por 1, 6, 4 por 5, 20. O sea, multiplicamos, cruzado, el denominador de la segunda fracción con el numerador de la primera, 6 por 1, 6, 4 por 5, 20. 20 es mayor que 6, por lo tanto podemos decir que 5 sextos es mayor que 1/4. Esto es una forma práctica para comparar fracciones. Multiplicamos entonces, cruzado, 6 por 1, 6, 4 por 5, 20, y en ese caso la fracción 5 sextos es mayor que 1/4. Vamos ahora a ver algunos puntos de un ejercicio de comprensión. Dice en este primer punto, para representar 3 séptimos en la recta numérica, ¿en cuántas partes se puede dividir la unidad? Nosotros dijimos que para representar una fracción en una recta numérica, la unidad de 0 a 1, allí tenemos la unidad, la tenemos que dividir en 7 partes. O sea que la tendría que dividir en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Ahora, para representarla, vamos desde el 0, 3 lugares. 1, 2, 3. Y en este punto quedaría representado 3 séptimos. Entonces, ¿en cuántas partes se puede dividir la unidad? Para representar esta fracción en la recta numérica, la dividimos a la unidad en 7 partes. La segunda pregunta dice, ¿cuál de las siguientes fracciones es mayor? Tenemos 4 tercios y 20/15. Nosotros vimos que para poder comparar dos fracciones, tenemos que buscar que ambas tengan el mismo denominador. Y la forma de hacerlo era amplificando o simplificando. Entonces lo que vamos a hacer es, como 15 es múltiplo de 3, vamos a hacer que esta fracción tenga el mismo denominador que esta. O sea que
la forma para lograr que esta fracción tenga el mismo denominador, vamos a amplificar, multiplicar numerador y denominador por el mismo número, en este caso por 5. Entonces tenemos 4 tercios, multiplico por 5, el numerador también por 5, y entonces vamos a obtener lo siguiente. 4 por 5 es 20, 3 por 5, 15. O sea que esta fracción equivalente sería esta. Vamos a borrar. Entonces, 4 por 5, 20, me quedaría 20 en el numerador y dice, ¿cuál de las siguientes fracciones es mayor? Y resulta que son iguales. O sea, ninguna de las dos es mayor, sino que son equivalentes. Entonces, ¿cuál de las siguientes fracciones es mayor? Yo busqué que tengan el mismo denominador y comparamos los numeradores, pero son iguales. Estas fracciones, entonces, son dos fracciones iguales. Ahora, la tercera pregunta. ¿Cómo puedo comparar 3 octavos con 3 quintos? Bueno, lo podemos hacer de la forma práctica que vimos recién o buscando fracciones equivalentes. Si yo quiero buscar fracción equivalente a esta y que tengan el mismo denominador, podemos hacer lo siguiente. Multiplico esta primera fracción por 5, entonces me quedaría 3 por 5, 8 por 5, y a esta segunda la multiplico por 8 para que tenga el mismo denominador, entonces me quedaría 3 por 8, 5 por 8. Ahora, el resultado acá tenemos 3 por 5, 15, lo escribo acá, 8 por 5, 40, esta sería, y acá tenemos 8 por 3 o 3 por 8, 24, 5 por 8, 40. Entonces, hemos obtenido fracciones equivalentes, tienen el mismo denominador. Para saber qué fracción es mayor, comparamos los numeradores. Entonces, el 24 mayor que el 15, por lo tanto, esta fracción es mayor que esta. Ahora, y 7 octavos y 8 séptimos. ¿Cuál de esas dos hay que comparar? ¿Cuál es mayor? Bueno, vamos a usar el método práctico. Acá tenemos 7 por 7, 49. Si multiplico cruzado, 49. 8 por 8, 64. 64 es mayor que 49, por lo tanto, 8 séptimos es mayor que 7 octavos. Otra forma de poder hacer esto también sería 8 séptimos es mayor que la unidad. Por lo tanto, ya se sabía que 8 séptimos era mayor que 7 octavos. Y por último, ¿cómo reconozco una fracción irreducible? Una fracción es irreducible cuando no se puede reducir más, o sea, no se puede simplificar. Por ejemplo, yo tengo 30, 25. Si yo quiero obtener una fracción irreducible, vamos a dividir en 5. Acá también divido en 5, estoy simplificando. 30 dividido 5, 6. 20 dividido 5, 4. Pero yo puedo seguir simplificando, porque numerador y denominador son múltiplos, estos números son múltiplos de 2. Entonces, vamos a seguir, divido numerador en 2, denominador divido en 2, estoy simplificando, 6 dividido 2, 3, 4 dividido 2 es 2. Esta última fracción es una fracción irreducible. ¿Por qué es irreducible? Decimos que son coprimos estos números porque únicamente se pueden dividir por 1.
Entonces, esta es una fracción irreducible. No puedo simplificar más. Bueno, así terminamos esta primera parte de números racionales. Te invito a que te suscribas para poder contestar las dudas que puedas tener y también para ver la parte 2 de sumas y restas de números racionales. Nos vemos.